Embajador Óscar Maurtu de la Romaña, presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional. Muchas gracias por invitarme a la inauguración de este curso de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. Le recordamos siempre con mucho afecto y admiración desde España, desde la Real Academia Española en particular. Señora doña Luciana Cumpa García Naranjo, directora de la sociedad, mis saludos también desde España. Les voy a hablar en esta conferencia breve de inauguración de uno de los asuntos que más me ocupan en la actualidad, tanto en mi condición de jurista como la de persona responsable de la atención a la lengua española y las lenguas vecinas que no son comunes al área iberoamericana. Porque pocas políticas de cooperación iberoamericana presentan un grado de continuidad, estabilidad y eficacia comparable al que desde hace ya más de 3 siglos se ha desarrollado en torno a la lengua española. La construcción de una norma común, compartida hoy por las 23 academias que integran la Asociación de Academias de la Lengua Española, ASALE, constituye probablemente uno de los ejemplos más acabados de gobernanza cultural internacional. Gracias a este modelo de cooperación ha sido posible preservar la unidad de un idioma hablado por cerca de 600 millones de personas y convertirla en un patrimonio compartido y un activo estratégico para la proyección internacional de la comunidad iberoamericana. La consolidación de este modelo ha favorecido además nuevas formas de cooperación con otras instituciones lingüísticas y culturales de Iberoamérica. Aunque ASALE articula la política panhispánica del español, esta dimensión iberoamericana ha impulsado un intercambio creciente con la Academia Brasileña de Letras y con otras instituciones dedicadas al estudio y la preservación de la lengua portuguesa. Esta colaboración se ha materializado, entre otras iniciativas, en la participación de la RAE en el Congreso Internacional de la Lengua Portuguesa y Española, celebrado en Brasilia en 2022, y en la presencia de representantes de la Academia Brasileña de Letras en los Congresos Internacionales de la Lengua Española. La política normativa de la lengua española tiene su origen en la creación de la Real Academia Española y en el proyecto ilustrado de dotar al español de un sistema estable de codificación. La fijación de una norma común respondía no solo a un propósito filológico, sino también a la necesidad de asegurar la cohesión cultural y la eficacia comunicativa de una lengua en expansión. La ausencia a comienzos del siglo XVIII de obras que establecieran criterios comunes sobre el uso del español condujo a la celebración de 3 grandes instrumentos normativos: el diccionario, la ortografía y la gramática de nuestra lengua, que sentaron las bases de la política lingüística académica. Desde sus primeras formulaciones, este modelo normativo se asentó sobre un principio esencial. La autoridad de la norma debía descansar en el uso acreditado por los mejores escritores y no en decisiones arbitrarias de la institución. El diccionario de autoridades representa la expresión más acabada de este planteamiento al fundamentar la selección del léxico en el testimonio de los autores clásicos. La ortografía y la gramática, desarrolladas y revisadas a lo largo del siglo XVIII y XIX, completaron un sistema destinado a fijar, ordenar y uniformar el uso del español. Las independencias americanas plantearon el mayor desafío al modelo normativo construido por la Real Academia Española durante el siglo XVIII. La afirmación de las nuevas identidades nacionales impulsó corrientes intelectuales que defendieron la emancipación lingüística de las nuevas repúblicas y cuestionaron la legitimidad de la Academia como autoridad normativa común.
Frente a estas posiciones, Andrés Bello formuló una concepción de la lengua basada en la preservación de su unidad dentro del reconocimiento de las variantes nacionales. Su gramática de la lengua castellana destinada al uso de los americanos proporcionó el fundamento intelectual de una política lingüística que rechazaba la fragmentación del español y conciliaba los usos propios de cada país con el mantenimiento de una norma común. La defensa de la unidad de la lengua trascendía así el ámbito filológico para convertirse en un proyecto político y cultural compartido por el mundo hispanohablante. La controversia encontró una solución institucional con la creación, a partir de 1871, de las academias americanas correspondientes de la Real Academia Española. Su incorporación progresiva transformó el modelo académico tradicional en un sistema de cooperación entre instituciones nacionales, garantizó la continuidad de las grandes obras normativas como patrimonio común y convirtió la unidad del español en una responsabilidad compartida a ambos lados del Atlántico. La creación de la Asociación de Academias de la Lengua Española en 1951 abrió una nueva etapa en la política lingüística del español, caracterizada por el desarrollo del panhispanismo como principio rector de la elaboración de la norma. La construcción de la asociación institucionalizó una comunidad académica integrada por todas las academias de la lengua española y transformó el modelo tradicional de producción normativa en otro de permanente cooperación basado en la adopción colegiada y consensuada de las decisiones lingüísticas. La autoridad dejó así de descansar exclusivamente en la Real Academia Española para fundamentarse en el consenso de las academias que representan al conjunto de la comunidad hispanohablante. La experiencia desarrollada por la SALE ha servido además como referencia para otros espacios lingüísticos pluricéntricos. En el ámbito lusófono, la creación de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa en 1996 reforzó la cooperación institucional entre los estados de lengua portuguesa y favoreció el desarrollo de políticas comunes de promoción internacional del portugués. La incorporación progresiva del léxico americano al diccionario de la lengua española, la elaboración consensuada de la gramática y la ortografía y la creación de procedimientos permanentes de consulta y trabajo conjunto consolidaron una política lingüística basada en la unidad del idioma desde el reconocimiento de su diversidad. La cooperación panhispánica se ha extendido progresivamente a nuevos proyectos mediante comisiones interacadémicas, programas de formación especializada, mecanismos estables de cooperación científica e institucional y redes colaborativas internacionales que abren el trabajo a todos los ciudadanos. De este modo, el panhispanismo se ha convertido como un sistema de gobernación lingüística internacional capaz de articular la producción de la norma, la cooperación científica y la representación institucional de una comunidad que supera, como antes dije, 600 millones de hispanohablantes. La evolución del panhispanismo académico ha supuesto también una ampliación del ámbito de actuación hacia los lenguajes de especialidad. La creciente complejidad de la comunicación científica, técnica y profesional llevó a revisar el planteamiento original establecido en ediciones de autoridades y sucesivas ediciones del Diccionario de la Lengua de no incorporar un lenguaje que no fuera el común de los ciudadanos. Pero se ha revisado este planteamiento para elaborar un diccionario del español jurídico que marcó un cambio de orientación y que ha llevado a la formulación y edición del Diccionario Panhispánico del Español Jurídico, que es fruto de la cooperación entre las academias de la lengua, las instituciones judiciales iberoamericanas, las academias de jurisprudencia y un amplio conjunto de universidades y especialistas de los países
hispanohablantes. Esta obra contribuye a la calidad del lenguaje jurídico, preserva la unidad del español en un ámbito especialmente sensible a la influencia de otros sistemas jurídicos y facilita la circulación del conocimiento jurídico en el conjunto de la comunidad iberoamericana. La experiencia adquirida en estos proyectos ha favorecido el diálogo y la apertura de nuevas líneas de colaboración con instituciones académicas de otras lenguas ibéricas. En este sentido, el convenio de cooperación suscrito por la Real Academia Española con la Academia Brasileña de Letras y los intercambios en materia de lexicografía, recursos lingüísticos y tecnología del lenguaje expresan una evolución compartida de aproximar dos grandes lenguas de la comunidad iberoamericana y explorar nuevos ámbitos de trabajo estratégico. El encuentro de ambas comunidades se ha visibilizado también en los congresos internacionales de la lengua española, como antes he indicado. La evolución de la política lingüística panhispánica ha ampliado el campo de actuación de las academias más allá de la elaboración de obras normativas y de los lenguajes de especialidad para proyectarse sobre un nuevo ámbito de interés público, el lenguaje claro y accesible. La creciente demanda social de comunicaciones comprensibles, especialmente en las relaciones entre los poderes públicos y la ciudadanía, ha situado la claridad del lenguaje en el centro de las políticas orientadas a garantizar el derecho a comprender, configurando el lenguaje claro no solo como una técnica de comunicación, sino como un principio de calidad democrática y de protección efectiva de los derechos de la ciudadanía. La RAE ha impulsado en los últimos años una política panhispánica de lenguaje claro, concebida como un nuevo espacio de cooperación entre las academias de la lengua y otras instituciones iberoamericanas. La creación en 2022 de la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible constituye la principal expresión institucional de esta política, sustentada en la autoridad de la Real Academia Española y de las academias que integran la SALE. La red ha incorporado progresivamente a los poderes judiciales iberoamericanos, las redes nacionales de lenguaje claro, universidades, administraciones públicas y otras instituciones responsables de servicios de interés general. De este modo ha configurado un espacio estable de cooperación que extiende al ámbito de la comunicación pública el modelo de trabajo consensuado que caracteriza las grandes obras normativas del español y promueve una comunicación más clara, accesible y comprensible en el conjunto de la comunidad hispanohablante. Como ocurrió en la elaboración de las grandes obras normativas, el lenguaje claro requiere también criterios comunes preparados de forma consensuada que sirvan de referencia a las distintas iniciativas nacionales. La red prolonga una trayectoria académica que en las últimas décadas ha incorporado progresivamente la claridad y la accesibilidad como principios de la política lingüística. La irrupción de la inteligencia artificial y de los grandes modelos de lenguaje inaugura una nueva etapa en la política lingüística del español. Por primera vez en la historia, el uso de la lengua deja de depender exclusivamente de la comunidad de hablantes para verse condicionado también por sistemas tecnológicos capaces de generar, interpretar y difundir millones de mensajes de forma automática. Esta transformación plantea un desafío inédito para la preservación de la unidad, la calidad y la riqueza expresiva del español. Al mismo tiempo, abre unas posibilidades de colaboración con otras comunidades lingüísticas iberoamericanas que afrontan desarrollos tecnológicos semejantes, especialmente en el ámbito de la lengua portuguesa. A diferencia de la evolución tradicional de la lengua, determinada por el uso de los hablantes y recogida posteriormente por las obras académicas,
Los modelos de inteligencia artificial incorporan criterios lingüísticos fijados por quienes diseñan y entrenan los sistemas. La selección de los corpus, la amplitud del vocabulario empleado o la representación desigual de las distintas variedades del español puede convertir a los desarrolladores de estos sistemas en nuevos agentes de normalización lingüística con capacidad para introducir sesgos, empobrecer el idioma o favorecer procesos de fragmentación mediante la aparición de variedades digitales alejadas del español común. La inteligencia artificial incorpora además una nueva dimensión del derecho a comprender. Si una parte creciente de las relaciones entre los ciudadanos, los poderes públicos y los servicios esenciales se realiza a través de sistemas automatizados, la claridad, la accesibilidad y la corrección del lenguaje utilizado por las máquinas dejan de ser una mera exigencia técnica para convertirse en una garantía del ejercicio efectivo de los derechos. Estos objetivos se integran plenamente en la acción lingüística mancomunada que desarrollan las academias. En ello estamos empeñados y la inteligencia artificial vista desde la perspectiva de la política lingüística se ha convertido en uno de los principales proyectos. Muchas gracias, embajador. Muchas gracias, miembros de la asociación internacional que preside. Muchas gracias por su atención.